Hola, buenos días. Pues vamos a darle la bienvenida a esta nueva conferencia. La Universidad de Tijuana y el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México, Docs México, traen para ustedes la conferencia Faro al Norte. Docs in Progress, de la sala de edición a la pantalla, presentada por Inti Cordera, director general del festival, y Marina Viruete, coordinadora general de la plataforma de Docs in Progress. Y Inti Cordera, director y productor de cine documental, nacido en 1969, fundador en 1995 de La Maroma Producciones y en el 2006 del Festival Docs México. Como director y productor, ha llevado a cabo diversos proyectos de largometraje, documental, series y programas de televisión. Y ha participado así como talleres, foros de análisis y mesas de trabajo en México, América Latina, Europa y Asia. Marina Viruete culminó sus estudios profesionales en la Universidad Iberoamericana y más tarde se especializó en edición en la Universidad de Zaragoza, postproducción en la Universidad de Tijuana Iberoamericana y guionismo en San Diego State University en California. Ha trabajado en comerciales, programas de televisión y producciones cinematográficas, al gestionar y desarrollar procesos de trabajo en su edición. Su trabajo incluye un amplio rango de contenidos desde obras cinematográficas de Cierto de Juan Lasco Barón hasta proyectos para grandes cadenas públicas. Ciencia en todos lados. Ganadora de múltiples premios nacionales en el área de periodismo y la divulgación científica. Una plataforma de trabajos documentales en proceso de desarrollo en Latinoamérica e Iberoamérica, que a su vez forma parte de Docs México. Entre sus trabajos más recientes incluye una campaña LGBT en Absolute Vodka. Y pues ahora les abro el piso a nuestros ponentes. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Erika. Hola, Marina. Hola, Inti. Bueno, chicos, les cuento un poco. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Esta plática nosotros la pensamos como una suerte de diálogo entre dos amigos y queremos contarles un poco cómo funcionó Docs in Progress o cómo ha funcionado, pero antes de llegar directo, digamos, a la conversación de el montaje y el documental y todo lo que podremos platicar Inti y yo sobre esta colaboración que ya tiene sus añitos, a mí me gustaría empezar a preguntarle a Inti un poco cómo inició el festival, en qué contexto estaba la Ciudad de México, cómo era ese mundo hace más de 10 años. Pues antes que nada, Marina, Alejandro, Erika, gracias por la invitación a formar parte de este foro, de este espacio, en el CUT y este laboratorio. Me gusta mucho esa palabra, sobre todo, ¿no? Creo que todos y sobre todo la creación audiovisual es un permanente laboratorio en el que estamos aprendiendo y emprendiendo muy diversos caminos que tienen que ver con la creación, que tienen que ver con la difusión del cine que hacemos, que hoy en día, pues voy a decirlo así, goza de muy buena salud. La creación audiovisual en México, pues se ve año con año pues fortalecida por el talento de las y los cineastas que en todo el país pues deciden, pues si no tomar una cámara, un celular, cualquier dispositivo que genere la posibilidad de registrar imagen, se convierte en una herramienta para contar historias. Y eso es lo que de alguna manera fue el motor de DocsMX, DocsDF en su fundación, ¿no? Me voy a remontar hace 15 años, cuando, pues sí, tú lo decías, la Ciudad de México, sí, esa es la sede fundacional, porque pues yo radico y laboro en la Ciudad de México, y, y pues 10 años atrás, desde 95, como lo mencionaba Erika, fundé una casa productora que se enfocó específicamente en el género documental. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi proceso de aprendizaje y de pues, académico, estudié una carrera de comunicación,
pero antes ya había incursionado haciendo prácticas en el Centro de Capacitación Cinematográfica y me empezó a gustar esto de la imagen. Pero cuando en el 95 decidí con dos muy buenos amigos y colegas abrir una casa productora, es decir, una empresa dedicada a la generación de contenidos, a la producción, a brindar servicios a otros, generar proyectos propios, pero también hacerlos para otros. Pues el documental fue el género que a mí más me apasionaba. ¿Por qué? Porque por un lado nos permitía voltear a la realidad y volcar nuestras miradas a lo que ocurría a nuestro alrededor y que era resultado de anhelos, de preocupaciones, de contar historias, ¿no? Al final del día de eso se trata hacer cine, ¿no? De contar historias y de compartirlas a través de las pantallas. Entonces, justo cuando La Maroma, esta casa productora, cumplía 10 años, también nos preguntamos, quienes estábamos en el equipo de trabajo, hacia dónde podríamos orientar o reorientar un poco el trabajo de esta, yo le llamo ya una productora cultural, porque si bien está enfocada en el ámbito audiovisual, en el camino nos ha tocado hacer exposiciones fotográficas o artísticas, plásticas, y entonces, pues sonaba como animosamente la idea de hacer un festival de cine dedicado al documental. ¿Y qué ocurría en ese momento, no solo en la Ciudad de México, en el país, en el mundo? Veíamos a nuestro alrededor y escuchábamos noticias de festivales como Documenta Madrid, Docs Barcelona, Etudo Verdagi, Hot Dogs en Toronto. Entonces veíamos que ciudades importantes del mundo, Visión Durrell, Cinema Durrell en París, en Nyon, tenían un festival dedicado a la no ficción, tenían festivales, aun cuando en México, mira, me voy a remontar, en esos años Guadalajara era un festival consolidado, eran los primeros años del Festival de Morelia, que ahora es mundialmente reconocido, era también el festival Hazlo en Corto en Guanajuato, un referente del cortometraje. Surgía también en ese entonces en Tijuana Bordox, y entonces un poco animados con la idea de que la Ciudad de México contara con su propio espacio de cine documental, pues nos lanzamos a la aventura, ¿no? Ahora sí que como dicen ahora, nos lanzamos al vacío y dijimos, vamos a hacer un festival de documentales. Y realmente sin tener, yo había participado en algunos festivales con algunas obras que habíamos hecho, entonces tenía una noción básica de lo que era la organización, pero a la vez también tenía nociones ya un poco maduras de lo que era la producción, y a final de cuentas, pues producir un festival es parecido, no igual, pero parecido a hacer una película. Entonces es una cuestión de cómo consigues los recursos, cómo organizas, qué logística requiere, vamos, ¿no? Y entonces dimos inicio a la aventura, empezamos a buscar películas, definimos 3 aspectos que ahora los puedo llamar fundacionales, ¿no? Si nos imagináramos un festival de cine como la carpa de un circo, decidimos que habría que hacer de esta carpa de circo una de 3 pistas. La primera y la central, la exhibición. Las películas que participan en este certamen y que pues son realmente la vocación de un festival de cine, exhibir películas. Pero también pensamos que algo muy importante era el aspecto de la formación. ¿Por qué la formación? Porque en el cine como en el campo lo que se siembra bien crece bien. Y si nosotros podríamos, a través de talleres, de conversaciones, de foros, de clases magistrales, como la que tuvimos en ese entonces con Patricio Guzmán y con Román Gubern, empezar a sembrar la semilla en las nuevas generaciones
sabíamos que podíamos año tras año esperar nuevas y mejores películas, ¿no? Y ese es un compromiso, digamos, del festival hacia la parte educativa. Y otra premisa, otra pista de este circo fue la creación. Fue que el festival, además de exhibir películas, también pudiera hacerlas. Y así surge la idea de hacer el reto. El reto, un rally que básicamente invita a jóvenes cineastas a realizar una película, un cortometraje documental en 100 horas. Muchos de estos trabajos, si visitan nuestra página www.docsmx.org, pueden ver ahí algunos de los cortos que se han hecho, algunos que incluso hemos llevado y llegado a hacer en Tijuana y Mexicali, cuando hace ya algunos años, de la mano de algunas instancias, el COLEF, la UABC, hicimos este reto en Tijuana y Mexicali. Y bueno, fue aprender y emprender, hacer la primera edición, tener 200 películas que llegaron de muchos y muy diversos países, hacer estas primeras, el seminario de Patricio Guzmán, la clase magistral de Román Gubern, hacer el primer reto, y cuando acabó, pues volver a empezar. Decir, bueno, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué resultados tiene? Y empezar a caminar nuevamente en hacer la convocatoria de las películas que para 2007 participarían, empezar a pensar en los talleres que podríamos hacer, empezar a pensar también en el próximo reto. Y el reto, pues bueno, se ha convertido en un terreno, en un campo muy fértil y en un espacio para la creación documental en nuestro país. Entonces, Marina, pues un poco la historia de DocsMX se remonta a una, lo voy a decir así ya anecdóticamente, a una noche en una cantina cuando Pau Montagud y Carlenín González y yo estábamos pues conversando de un proyecto que no nos dieron, que íbamos a hacer una serie para Discovery Channel y no salió. Y entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues hagamos un festival de cine. Y ahí llevamos 15 años en este camino, aprendiendo y emprendiendo cada año nuevos retos. Ahora me encuentro en las faldas del volcán de Colima, participando en Zanate, el Festival de Cine Documental Mexicano, otro gran espacio, y he visto cómo, bueno, otros espacios se han fortalecido, ¿no? Y bueno, yo creo que, y hace rato conversábamos con algunos colegas invitados, directoras y directores, ¿no? Pues de la importancia de los festivales, ¿no? Como espacios para que el público pueda acercarse a una cinematografía pues casi ajena a las salas comerciales, una cinematografía que además el documental tiene una, ¿cómo lo diría? Una esencia muy noble, ¿no? Platicábamos de cómo el documental es una herramienta para el cambio, una herramienta de incidencia, ¿no? Y cómo la realidad que a veces, o más hoy en día, nos avasalla y nos duele por los temas que muchas películas proponen, ¿no? Varias de las películas que participan ahora en Zanate y que también han sido parte de DocsMX, pues hablan de la desaparición forzada, hablan de feminicidios, hablan de temas que a veces, pues no sé, parecen incómodos, pero si no los hubiera, si no hubiera películas que hablaran de estos temas, pasarían de largo en las noticias, ¿no? Un día puede ser una nota y al día siguiente se nos olvidó. En cambio, el documental permanece y perdura, se convierte en la memoria colectiva. Aquel año, ¿no? Y bueno, recuerdo y recupero una frase muy importante de Patricio Guzmán, ¿no? Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos. Entonces, bueno, por ahí empezó la historia de DocsMX, Marina. Muchas gracias, Inti. Bueno, y en este ánimo de remontarnos un poco al pasado, bueno, para empezar, yo siento envidia de la clase de Patricio Guzmán, ¿eh? A ver cuándo vuelven a hacer una, por favor, y nos invitan. Buenísimo. Bueno,
Yo quería llevar esta historia un poco como hacia Tijuana, por allá del año 2005, 2007, 2003, no me acuerdo. Tuve la suerte de conocer a Adriana Trujillo y a Isel Martínez, documentalistas de la región, y yo estaba en la universidad. Entonces, yo quería ser historiadora, pero después la vida me enamoró justo del documental y me di cuenta que no me iba a ir a la Ciudad de México a estudiar ni a aplicar al CCC, ni al CUEC, ni a hacer estas peripecias que no todos los provincianos podemos hacer. Entonces estudié aquí comunicación en la Ibero y yo busqué a los documentalistas que en ese momento estaban produciendo. Yo lo que quería era cuestionar y saber cómo hacían esto que hacían, ¿no? Como estudiante yo tenía muchísima hambre. Y entonces me acerqué a Itzel y a Adriana, que en ese momento tenían el Bordox, que fue súper importante, pienso yo, para mi generación, porque trajeron a documentalistas de San Francisco, gente de la Ciudad de México, y era algo que en aquel momento, que las redes no eran lo que son ahora, fue muy importante, ¿no? De hecho, de ahí salieron personas que actualmente todavía se dedican al audiovisual y les ha ido muy bien y, ¿no? Y tal, porque eso nos dio mucho ánimo a nosotros de darnos cuenta que sí se podía vivir de esto y que lo único que habríamos que hacer pues era echarle muchas ganas. Entonces, en aquel momento me dice Adriana, oye, para el Bordox, el festival este documental, que si lo googlean es como Bordo, pero C-E-C-S, ya desapareció. Nos van a mandar la muestra de IMCINE, en aquel momento DVDs que en Tijuana no se veían, es decir, un tijuanense promedio, pues no teníamos acceso a ver documental. Nos va a mandar un tal Inti Cordera, el director de DocsMX, la muestra de documental. ¡Wow! ¿No? Entonces, tantas copias DVDs así. Y entonces te mandé yo un mail, muchas gracias, tal. En ese momento yo asistía a la coordinación. Y pasan los años y estoy un día en el sur del continente, en Chile, 2015 creo que era, no me acuerdo, y me topo a Inti y le digo, Inti, yo te debo mucho a ti, porque no nos hemos visto nunca, pero gracias a ti vi estos documentales y tal, ¿no? Yo estoy convencida que es súper importante sí hacer, sí tener la pila, sí todo lo que ustedes quieran, pero también ver mucho cine, ¿no? Y esa parte que para los tijuanenses de ese momento estaba negada básicamente, yo sentía un agradecimiento hacia Inti. Y entonces platicando con él, le dije, oye, yo en ese momento trabajaba mucho en ficción, pero yo quería hacer documental. Y le dije, ¿por qué no hacemos un área que se llame, lo pensamos, no le puse el nombre, pues ¿por qué no hacemos un área donde la gente que tiene documentales, que están ahí en su compu que ya los tiene así, o no, ya casi los tienen así, van a decir algo, los tienen en la punta de la lengua, ya casi nace el chamaco, hacemos un área que invitemos a postproductores, a coloristas, a editores, a todo este mundo que la ficción lo tiene ya desentado, le hacemos un espacio al festival y que se llame Docs in Progress, ¿no? O hacemos un Work in Progress. Y Inti me dice, sí, cuando vayamos a México me buscas y tú lo haces. Y así inicia el Docs in Progress. Desde mi esquina, como tijuanense, que me tuve que ir a otra ciudad porque yo quería colaborar con otros editores, con otros directores, cantar, yo me quería salir de esta cosa que me ofrecía Tijuana en ese momento, una Tijuana muy específica. Yo ahora que regreso otra vez a Tijuana, ¿no? Este ir y venir que yo he tenido en mi vida por necesidad profesional, digamos, yo bajo esa lógica, Inti, te pregunto, ¿qué relevancia tiene para DocsMX la descentralización? ¿Cómo ha sido esto para ustedes? Bueno, entonces ahora me toca a mí agradecerte a ti, porque en aquel encuentro en el Festival de Viña del Mar, recuerdo tú colaborabas en el equipo de Chemistry Post, estabas ahí trabajando en un importante estudio que hace todos estos procesos finales. Ya llevábamos nosotros madurando lo que ahora es Docs Lab, ¿no? Un componente fundamental del festival en el que pues vamos invitando proyectos a que participen en estos laboratorios de creación en el que pues vamos a decirlo básicamente, tengo una idea, quiero hacer una película, ahora ¿cómo la hago? Bueno, acompañar estos procesos fue lo que fuimos año tras año madurando y modelando y dibujando y desdibujando y aprendiendo y emprendiendo y
Y entonces DocsLab es ahora pues un semillero, un nido de creación. A ver, voy a ir por partes porque uno de los primeros, bueno, el primer premio que otorga DocsMX no fue a una película, fue a un proyecto. En el año 2006, cuando hicimos la primera edición del festival, teníamos muy poco tiempo para haber abierto una convocatoria competitiva, recibido, entonces fue más bien una muestra, una curaduría de películas que fuimos recibiendo y que fue maravilloso porque así como de pronto contactábamos a una película española, este director le contó al otro que había un festival en México y de repente llegaba la película de Joan, pero también llegaba la película de María y empezaron a llegar películas y películas a un festival que no tenía una convocatoria. Pero eh, nos acercamos obviamente a INCINE para pues, pedir apoyo o buscar apoyo para hacer el festival. En ese entonces, Carlos Taibo, un productor de cine, estaba al frente de la dirección de producción del Instituto Mexicano de Cinematografía, y Carlos muy generosamente dijo, mira, mi área no te puede apoyar para hacer el festival, pero podemos dar un premio económico para un proyecto en desarrollo. Entonces, la primera convocatoria y el primer premio que otorga DocsMX es un proyecto. Eso también ha sido y es fundamental porque aunque DocsMX se identifica como un festival de cine, es también es un espacio muy importante para la formación y para el acompañamiento de los procesos, la escuela, ¿no? La escuela de ir siguiendo. Y después de que consolidamos el primer grupo de esta escuelita, porque así, imagínense una escuelita, ¿no? Y con salones, ¿no? El primer salón que construimos se llama Plataforma MX, porque era de proyectos mexicanos. Proyectos mexicanos que en aquella convocatoria habremos recibido 16 o 8, no me acuerdo, bien poquitos proyectos, ¿no? Al año siguiente volvimos a abrir la convocatoria y recibimos el doble. Y al siguiente año volvimos a abrir la convocatoria y recibimos el triple. Y al año siguiente, y se fue duplicando hasta que en el año 2017 nos llegaron más de 150 proyectos, no solamente de directoras o directores en la Ciudad de México, de todo el país, ¿no? Y eso empezó a ser frustrante, déjame decirte, o sea, porque para que un taller, un aula de clase tenga los resultados, digamos, pedagógicos, metodológicos de la práctica educativa, pues no podemos hacer un salón de 150 personas. Podemos hacer un salón de 150 personas para una clase magistral de Patricio Guzmán, pero no un salón de clase. ¿Y qué hicimos? Decidimos emprender una nueva aventura que fue hacer Plataforma MX de verdad, un conjunto de talleres regionales en todo el país donde pudiéramos generar la mayor oferta posible de formación. Y en ese 2017 fue, si mal no recuerdo, con un apoyo de la Fundación BBVA Bancomer, que pudimos contratar a los talleristas y hacer taller centro-norte, taller noroeste, taller centro, taller sur-sureste, taller ciudad. Entonces hicimos 5 talleres en diferentes estados del país, pero no solamente para los estados, sino también para participantes de los estados colindantes. Es decir, la primera sede fue Mexicali, ¿no? Para el taller centro, para el taller norte-noroeste. Pero participaron proyectos de Sonora, de Sinaloa, de Las Bajas. Y entonces, digo, respondiendo un poco a tu pregunta, la descentralización, si se le puede llamar así, es fundamental, porque lo que hemos visto con mucha alegría y grato reconocimiento es que hay muchísimo talento en todo el país. Este año, por ejemplo, el reto que normalmente se hacía a partir de una convocatoria y recibíamos historias y las seleccionábamos y escogíamos 5 equipos o 3 equipos
que participaran en el reto y les dábamos su cámara y su equipo de edición y su equipo de sonido. Y ahora dijimos, en este año particular, pandémico, distópico, atípico, o como sea, decidimos abrirlo a todo el país. Y con grata sorpresa, se inscribieron más de 150 equipos y se produjeron 116 cortometrajes de 30 estados del país. Entonces, no solamente confiamos, sino apostamos por eso también DocsDF dejó de ser DocsDF y se llama ahora DocsMX, porque lo que fue el festival, o es el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, es simplemente una organización, porque somos una organización de la sociedad civil, una asociación civil, que confía y apuesta en el cine documental como no solamente un espacio para la creación cinematográfica, sino también en el documental como una herramienta de cambio e impacto social. ¿Por qué? Porque el documental, como lo decía en un principio, es el cine de la realidad, y la realidad tenemos que verla desde muy diferentes maneras, desde muy diferentes procesos narrativos, porque también el documental es un terreno muy fértil de creación, y a mí me encanta ver el trabajo que hacen en Tijuana y en la región norte, porque es único. O sea, la experiencia que tienen, las historias que quieren contar. O sea, digo, desde Navajazo, ahora Bad Hombres, películas que exploran diferentes formas narrativas, ¿no? Y que sorprenden al espectador, y eso es lo que queremos hacer, sorprender al espectador. Y entonces, regresándome un poquito al principio de esta historia, vino como anillo al dedo cuando tú dijiste hay que hacer un espacio para este último proceso, porque ya habíamos madurado los talleres, primero el mexicano, después empezamos a hacer un taller que se llama Plataforma IB, donde fuimos estableciendo una suerte de red colaborativa con otros espacios como Docs en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en España, estos festivales o laboratorios o talleres, y con ellos hacer una red de complicidades para que los proyectos puedan tener la posibilidad de moverse, ¿no? Y participar en un taller en Montevideo, Uruguay, y ahí ganar un premio para venir a Docs, y en Docs tener otras, digamos, oportunidades de presentar el proyecto, o de buscar financiadores, o buscar aliados, o buscar simplemente la experiencia de compartir con otros el proyecto. Y entonces solo faltaba este último proceso, que además no es fácil, y tú me podrás decir, y te puedo voltear la tortilla y preguntarte, este último proceso del montaje, de la edición. Además, el documental, que tiene una particularidad, a diferencia de la ficción, que nos sentamos, agarramos un guión, y el director se sienta, y el asistente y el productor, y dicen, el set está listo, señor director, y entonces llegan los actores, ensayemos, filmemos, toma uno, toma dos. El documental muchas veces pues, sale a la calle, retrata y captura imágenes, y luego de repente tenemos 200 horas de material, y es como un gran rompecabezas de ir juntando esas piezas, ¿no? De acuerdo a una historia que se tiene planteada, de acuerdo a un tema que se quiere abordar, de acuerdo a los personajes que estamos, pero de repente es un laberinto complejísimo. Y esta, digamos, este nuevo espacio que vino a consolidar Docs Lab es Docs in Progress, donde en este momento en el que tal vez el equipo de la película está un poco perdido, mareado, harto de que ya vio un corte, hizo otro corte, un tercer corte, un quinto corte, duraba 2 horas, dura 90, presentarla a otros y compartirla. Y entonces decir, a ver, tener esta retroalimentación y que lo diseñamos, creo,
y lo digo en plural porque tú fuiste parte muy importante del diseño pedagógico de quién debe estar ahí. Pues sí, debe estar un editor para que tenga una mirada externa. Tiene que estar también un distribuidor, porque también eso es otra parte. No hay peor película que la que no se ve, porque pues de eso se trata hacer cine, de compartirlo, de que llegue a festivales, llegue a las pantallas, se vea. Debe haber también programadores de festivales. ¿Por qué? Porque pues, las películas tienen que viajar y nosotros hemos o procuramos invitar como jurados al festival a otros programadores de festivales. ¿Por qué? Porque pensamos que, bueno, ahora sí que estrategia o mañosamente, si yo invito a la directora del festival Cinema Durrell del Pompidou en París a ser la jurado de una sección de documental mexicano, pues ¿qué estoy haciendo? Poniéndole la mirada a Cinema Durrell de un documental mexicano que se pueda llevar y pueda representarnos, ¿no? Porque también el cine es un embajador de nuestra cultura, de nuestro cine, ¿no? Entonces, pues, pues cobra mucho sentido el tener un espacio que ya es de casa y que bueno, es fundamental porque podemos ayudar tal vez un poquito a que las películas pues encuentren esa forma de salir, creo que lo dijiste muy bien, de salir del horno. Cuando ya prácticamente están calientitas, listas, es abrir la puertita y que salgan del horno, ¿no? Y también, obviamente, pues buscar, pues, digamos, alianzas que acompañen, digamos, este proceso. Y, por ejemplo, Chemistry lo ha hecho, digamos, año tras año, es dar apoyos para que la película pueda tener asegurada su corrección de color o en otros casos la mezcla de audio o en otros casos el delivery que se llama, ¿no? El empaquetado final, un DCP, la copia masterizada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es un poco la historia del Docs in Progress y que casi estoy pensando que todo es Docs in Progress porque pues son procesos, ¿no? Los que aprendemos y emprendemos cada día desde que efectivamente volteamos atrás de nosotros y hay un volcán, el volcán de Colima, y decimos, quiero hacer un documental del volcán de Colima. Pues aventura, ¿no? A subir a la montaña y hacer la película. Muy bien, Inti. Lamentablemente, si yo volteo, hay un globo de plástico. No es tan interesante. Pero pues hay un globo terráqueo globo. que te puede dar muchas ideas para hacer muy bien. Una película. Bueno, andando un poco en lo del Docs in Progress, yo les quiero compartir que este espacio para mí ha sido súper enriquecedor porque yo a veces, normalmente lo que sucedía es que, bueno, yo dejaba de trabajar una semana completa. Sí, me decía Inti, tal semana, de tal día a tal día, ya es el Docs. Ok, y yo hablaba a la serie o tal, o híjole, no voy a poder, tal, y yo desde el principio de año apalabraba esa semana que ya iba a cancelar todas mis actividades porque es full, es full. Son horas, o sea, te levantas en la mañana, café, ahí va una película. Café, otra película. Café, otra película. Así. Entonces, mentalmente terminas, es mucho trabajo, es muy agobiante, ¿no? Porque es mucho reto. Entonces, yo les quería decir varias cosas. De entrada es que una cosa que es muy interesante es que el espacio no, hay de todo. Por ejemplo, recuerdo el caso de Chema, el chico de Culiacán. Tiene un documental increíble sobre la desaparición forzada, estas mujeres que buscan a sus hijos, un documental que la gente está llorando, ¿no? Y Chema pues creo que está recién egresado, es muy joven, pero al lado tienes a algún director ya súper posicionado chileno que también va a exhibir su película. Y entonces el espacio había todo tipo de directores, ¿sí? Se hace esta selección de estas tantas películas que se van a ver durante una semana, pero hay todo tipo de directores. No crean que son directores todos súper experimentados, que ya viajaron por todo el mundo, no. O sea, hay una decisión como bastante, yo siento, como muy democrática, ¿no? De darle, acompañar a esos proyectos y
hay todo tipo de equipos. Entonces, no solamente se invita al director, también se invita al editor y al productor. Entonces, la persona que va a tallerear su peli invita a su crew. ¿Y qué descubres? Pues para empezar, que son, o sea, hacer un docu no es nada fácil. Y si ustedes lo han hecho, seguramente lo saben. Y entonces todos estamos ahí viendo la peli y la gente está súper nerviosa porque está ahí porque quiere feedback de los editores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mi película no estoy tan convencido que se entiende. No estoy tan convencido que tiene esta relevancia. No estoy tan convencido. Entonces la gente va con su hijo, con su bebito, a exhibirlo, ¿no? Y ser criticado al final. O sea, y sí, claro, desde un punto, o sea, súper político, todo el mundo tal, pero a mí me tocó la vez pasada una editora, soltó llorando con una escena y dijo, no, esto, no estoy de acuerdo con la matanza del chivo a cuadro, tal y tal. Y pasan todo tipo de experiencias. ¿Por qué? Porque la gente está poniendo ahí su vida, está poniendo ahí su proyecto, ¿saben? Y entonces es una etapa muy sensible la postproducción, porque la gente o sea, está cansada, la mayoría de los que llegan al Docs, no sé cuál sea el sentir, tendría que yo preguntarles a los que han estado en el Docs, pero me refiero a los directores que han llevado su peli. Si llegan ahí es porque necesitan dinero para terminar el diseño sonoro, para terminar la corrección de color, para tal, y entonces están en una esquina más o menos cómoda y diciendo, bueno, yo necesito porque damos premios, de los premios que dan, yo requiero estas cosas. Esos son los directores los menos y los que mejor se van psicológicamente porque en realidad sienten que su película ya está y ellos nada más llegan a pedir su premio o apostar porque hay una premiación después, se les otorga premios a las películas para que puedan salir, ese es el punto. Pero la gran mayoría yo diría que no llega así, de esa forma. Llega con muchas dudas de montaje, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la peli y dejamos hablar a los editores. Invitamos a por lo menos unos 2 editores por sesión y la conversación nunca se acaba. Entonces hay contenidos de estructura, o sea, hay pláticas, perdón, de estructura, hay pláticas de, oye, a lo mejor te falta esta otra parte, la tienes por ahí, sí, bueno, aviéntate esta secuencia. El último Docs in Progress que estuve, un editor le estaba haciendo el guión al director de cómo él creía que podía contar la película. Y le decía, mira, ven, te voy a ayudar, ¿no? O sea, y el espacio es lo que genera mucha complicidad, porque es un director vulnerable o un equipo de producción vulnerable queriendo sacar ya este documental, ¿no? Este documental que les ha costado mucho tiempo, dinero, años. Y entonces, justamente yo creo que la palabra clave es un proceso de acompañamiento. Cuando nosotros pensamos el espacio, es que tenía que ser este espacio de un proceso de acompañamiento de tal suerte que los que llegasen ahí supieran que contaban con unos ojos cómplices que iban a estar ahí para poder sacar lo mejor del material, ¿sí? Y la postproducción yo creo que esa es su gran consigna, es hacer que el trabajo de todos se vea lo mejor posible, ¿no? Y yo creo que la post tiene un fin muy noble en ese sentido, ¿no? Digo, ya estoy entrando a la cursilería, pero sí, al final la post tiene que apostar a eso, ¿sí? Entonces mi duda era, yo trabajando justo en una empresa de post en ese momento, que hacía pura ficción, y yo volteaba a ver y veía grandes historias o grandes documentales atorados, porque también, yo decía, ¿cómo es posible que la ficción tiene tanta lana o pueden hacer estas cosas si nos regalan un poquito de su budget? A lo mejor acá podemos hacer grandes milagros, ¿no? Esa era mi visión en ese entonces. Y por eso me atrevía oye, Inti, ¿qué te parece si hacemos esta otra cosa? Claro, también viniendo en mi caso de la precariedad de como estudiante que no tuve acceso a muchas cosas que me hubiese gustado tener. Y entonces una de las cosas que uno va descubriendo es que al final, digo, como editor uno lo sabe, pero es que un docu pues se puede ir para un montón de lados. Y pasa que muchos directores se enamoran mucho de su material y no lo quieren soltar, ¿no? Están como Gollum de Lord of the Rings y no, yo no lo quiero soltar. Y entonces, no sueltan un poco, igual está bueno que lo vea otro editor y que te haga otras propuestas y le da una vuelta, ¿no? Una jiribilla. Pero bueno, al final yo diría, el cine es una cosa de resistencia para los que queremos hacer cine y documental, no se diga, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo cosas que no son documental. O sea, yo gano ahorita dinero de cosas que no son documental, digamos, yo me mantengo de eso, pero estoy editando un documental aparte.
¿no? Y lo hago los cines y lo hago tal porque no me puedo, yo Marina no me puedo permitir no hacer eso porque es al final lo que a mí me enamoró, ¿no? De la, digamos, del audiovisual, no le voy a decir cine. Entonces, eh, una pregunta en ti, ya así como regresando, eso es un poco la historia de Docs, ¿no? A nivel interno. Entonces, ¿cuál sería mi sueño? Bueno, mi sueño sería, si Santa Claus me dice cuál es el premio de Navidad, es que este año o en 2 años o en 3 años estuviesen ahí en la pantalla muchos proyectos de Tijuana. Y es por eso que estoy en este momento, en esta conversación con ustedes. Porque una cosa que yo descubrí como tijuanense, o sea, no manches, tenemos un lugar increíble para contar historias. Y muchas veces no nos atrevemos, nos da miedo, a lo mejor nos da un poco de apatía. No, es que estoy esperando el mejor momento para, yo diría, háganlo, ¿no? La circunstancia maravillosa y perfecta casi nunca está ahí. Uno tiene que picar piedra y labrar esa cosa, ¿no? Que nos va a permitir eventualmente poder generar historias, o sea, atrevernos un poco. Y tuve la suerte justamente cuando hice Mono Mono, que era colaboración entre colorista, editores, a distancia. Yo desde Tijuana terminamos una serie, que por cierto colaboró aquí una compañera que está presente, Samantha. Terminamos una serie, terminamos cosas a distancia. Y entonces ahí yo descubrí que la postproducción se puede hacer de muchas formas. Digo, ya lo sabía, porque justamente estando en Chile me di cuenta que los chilenos editaban y postproducían cosas de Los Ángeles. Y dije, claro, ¿cómo le hacen ellos si nosotros en el DF no estamos? O sea, yo estando en el DF no puedo hacer cosas de Tijuana o Tijuana del DF, no me cuadraba. Y entonces yo me aventuré un poco y con una colorista y otro editor, hicimos una serie, hicimos tal, e incluso hicimos King Tiger Inti, donde tú fuiste el productor. Nosotros corregimos King Tiger, hicimos la versión final y después Omar editó la siguiente película de Ángel. Y en fin, salieron colaboraciones y descubrí que la postproducción a distancia existe y que cada vez la van a tener ahí. Seguramente ustedes cuando egresen ya va a ser algo normal, ¿no? Pero hace 5 años era un esfuerzo sobrehumano poder trabajar a distancia, pero se podía. Y entonces la tecnología lo que nos está permitiendo, y también el COVID, es darnos cuenta de que hay nuevas formas de aprender y nuevas formas de crear, ¿no? Y la post no se diga, o sea, puedo tardar aquí media hora de contarles lo que han hecho los japoneses en los últimos 10 años para hacer todo a distancia. Y entonces descubres pues que tenemos mucha tarea, ¿no? Y en mi caso como tijuanense, a mí lo que me interesa es que las historias que ustedes tienen, que están en ese horno, pues que salgan, ¿no? Y un poco así nació el Docs. Y bueno, pues, te voy a aventar una pregunta, Inti. Cuando hablas del festival, para las personas que no han estado en el festival, no es un festival, o sea, para festival, de entrada me parece misterioso, ¿no? El festival. Entonces, ¿cómo funciona el festival? ¿Vas? ¿Qué haces? ¿Ves pelis, tal? O sea, ¿qué sucede en este festival? ¿No? Y 2, ¿cuáles han sido las complicidades que tú has tenido que desarrollar? Porque yo me he dado cuenta cuando he ido que están embajadas de por medio, hay universidades, aparte todo el staff. O sea, ¿quiénes hacen este festival, no? ¿Cuál es la carnita del festival? Ya me voy a quedar. Bueno, primero, no había visto, y ahorita mientras nos contabas estas historias, me asomé y no había visto que había tanta gente aquí en el Zoom. Hola a todas y todos. Eh, a ver, me soltaste como varios buscapiés. Yo creo que el proceso de un Docs in Progress lo pueden fácilmente adoptar a nivel escuela. ¿Por qué? Porque si están desarrollando un trabajo, pues esto que ya les hemos venido contando, Marina y yo, que es pues una suerte de proyección y conversación, ¿no? Compartir un poco el proyecto que estamos haciendo con otros para escuchar otras voces que nos ayuden a clarificarnos lo que a veces o muchas veces es un proceso en el que uno se confunde mucho, que es el último entramado de la película. Ahora, yo sugiero que también ejerciten la práctica de la escritura. Antes de que vayan, y eso lo he aprendido yo a lo largo de los años, no solo en el oficio
propio de producir y hacer documentales, sino también en acompañar los procesos. La escritura es fundamental. Yo creo que podemos tener muy claro el tema o el personaje o la historia que queremos contar, pero es muy importante también analizar la narrativa que queremos aplicar, el arco dramático de la película, porque esto que llaman, y podríamos hacer otra clase sobre arcos dramáticos, es, o sea, cómo la película empieza, cómo se desarrolla, cómo llega a su clímax, cómo concluye y si hay o no un epílogo. Eso ya es una cuestión de narrativa. Pero si tienen claro cómo es la película, no solamente se van a hacer más fácil el camino de la producción y del rodaje, sino también, por las mismas razones, el del montaje. ¿Qué nos pasó, por ejemplo, en este proyecto que mencionaba Marina y en el que Mono Mono, que es otra parte, ¿no? Esto de los nuevos flujos de trabajo es la realidad, y si el COVID lo aceleró, pues lo aceleró, pero ya podemos, y creo que Mono Mono fue un precursor muy importante del flujo de trabajo a distancia. O sea, mientras Esther y Leo estaban en México o en Colombia, la película se estaba haciendo, ¿no? Pero a nosotros nos costó un año de edición. ¿Por qué? Porque no hubo un guión. Había una historia, un personaje, pero no había un argumento. Entonces eso hizo, es que ya no sé cómo calificar, larguísimo el proceso de llegar a la película, ¿no? De llegar al corte final, que ya le pudiéramos dar a Marín, Esther y Leo para decir, ya está la película, hay que hacer la corrección de color, hay que hacer la mezcla de audio, hay que hacer todos los procesos. Pero yo creo que esta práctica, este proceso, aplíquenlo, o sea, compartan su película, piensen en quién les puede dar, le dicen, ya ahorita como estuve la semana en un laboratorio en Viña del Mar otra vez, Marina, me invitaron al Work in Progress de Viña del Mar de documental, les dicen ya las instancias de devolución, las instancias de devolución. Pero pues son esto, espacios donde conversemos, la veamos, la conversemos, ver si queda clara la historia, ver si se desarrolla bien el personaje, ver si te genera algo como espectador. Y claro que me encantaría que a lo mejor le tenemos que decir a Alejandro que empecemos a pensar en un laboratorio de primeros cortes para los trabajos que están produciendo en el CUT y que puedan ser un ejercicio, ¿no? Y hacerlo, llevarlo también a la práctica profesional, porque a razón de tu segunda pregunta, pues sí, el festival se construye y se consolida a partir de confianzas, alianzas y complicidades. ¿Qué hacen las embajadas, no? Pues las embajadas, pues bueno, las embajadas tienen una potestad que es representar la economía y el comercio y la cultura de sus países. Entonces, cuando una película sueca queda seleccionada en Docs, pues obviamente nosotros le decimos, le tocamos la puerta a la Embajada de Suecia en México y le decimos, oye, hay una película sueca, estaría muy lindo que pudieras pagarle un boleto de avión al director de la película para que venga a participar, porque nosotros no tenemos los recursos. Somos un festival grande, pero pequeño. De pequeño me refiero, económicamente no podríamos pagar, bueno, si pudiéramos ahora viajar, pagar 80 boletos de avión de 20 países del mundo. Otras instancias, pues las instancias federales o locales, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, la Secretaría de Cultura. Necesitamos, a ver, un equipo de trabajo de un festival, pues son 30 personas que trabajan 3 meses. Hagamos cuentas, cuánto puede ser el recurso requerido para pagar a 30 personas durante 3 meses. Pero también voy a regresar a este estudio Churubusco, perdón, ahí pasó una avispa. Estudio Churubusco, o Chemistry otra vez, o el taller, o un estudio de postproducción de audio, y no solamente en la Ciudad de México. Por ejemplo, está Jacalito Films en Hermosillo, Sonora. Pues Jacalito da un premio en Docs in Progress, ¿no? Y entonces estos flujos de trabajo se convierten en
alianzas, en confianzas y en compromisos. ¿Por qué? Porque, y yo siempre lo digo, yo ya no, digamos, en este proceso de aprendizaje del festival yo hablaba de patrocinadores al principio. Pues también cambiamos ese lenguaje, ¿no? Y buscamos aliados, buscamos personas, instituciones, empresas que confíen como nosotros que el documental es importante. Y esa confianza nos lleva a la complicidad y entonces, pues sí, hay una Secretaría de Cultura que dice, pues hay que apoyar este proyecto, o una fundación BBVA que también. Entonces, ir construyendo una red de confianzas para que las cosas sucedan, ¿no? Y es parecido también hacer una película, pero bueno, ¿cuál es la experiencia? Que era la otra pregunta que tenías, la experiencia. A ver, para hacer buenas películas hay que ver buenas películas. Si queremos entretenernos un domingo por la tarde y ver la última película de Marvel y entrar a una sala de cine, comprarnos una bolsa de palomitas, dos hot dogs y un chocolate, y vamos a pasar un buen domingo. Y va a estar padre. Vamos a ir con la novia, con el novio, con el amigo, con los hijos, no sé, pum. Y vamos a salir y dicen, bueno, estaban bonitos los efectos especiales, estaba padre. Y ahí se queda la conversación. Cuando uno va a un festival y ve una película documental y dice, ay, órale, yo no sabía que existía esto, yo no sabía que en Sinaloa había un grupo de mujeres que se llaman las rastreadoras del fuerte, que buscan tesoritos. ¿Qué son los tesoritos? Los tesoritos pues, son los restos de sus familiares desaparecidos. Y esa historia dolorosa, fuerte, nos habla pues, de cosas que vivimos, ¿no? Y entonces la conversación que surge después de la película, pues es otra. Cuando somos un cineasta o una cineasta que quiere ser director, directora, productora, sonidista, hay que pensar que el conjunto de una película no se hace sola y no la hace solo el director, la hace un conjunto de personas con diferentes capacidades. Por eso también los invito a que busquen qué les gusta más hacer. Me gusta el sonido, me gusta grabarlo, me gusta escucharlo, pero también me gusta diseñarlo. El diseño sonoro es apasionante, ¿no? Y las películas con un buen diseño sonoro ganan el triple, ¿no? Ganan en términos de la experiencia cinematográfica que queremos generar en nuestro espectador. Entonces, los festivales de cine son espacios para ver películas, para hablar de las películas, para conocer gente. Por ejemplo, algo que ha sido muy bonito de lo que hemos hecho presencial, pero también online, en los talleres, ¿no? Estos talleres que seguimos haciendo y que espero que pronto, el año que viene, si reunimos todos los recursos para hacer y convocar a los proyectos que participan en Plataforma MX, pues estén ahí sus proyectos, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? La coordinadora del laboratorio del taller abre un WhatsApp, ¿no? El WhatsApp se llama Plataforma MX Centro Norte, ¿no? Y ahí pues están todos los... Y entonces estos grupos siguen activos después del festival. ¿Por qué? Porque estamos creando redes colaborativas de trabajo y entonces estamos conociendo al amigo que tiene una cámara en Monterrey y a la amiga que hace cámara en Sinaloa y el chico que hace sonido en Mexicali o en Tijuana. Y entonces de repente me sale una oportunidad y quiero ir a Tijuana a filmar, pues ya sé que voy a decirle a Marina o a Daniel o a Pedro o a Pedra y voy a armar mi equipo, ¿no? Entonces los festivales, y hace rato recordaba una frase muy inspiradora de Román Gubern, que no sé si lo conocen, pero les recomiendo que lo busquen. Es uno de los más importantes historiadores contemporáneos del cine, no del cine contemporáneo, sino un historiador del cine. Cuando vino en 2006, lo entrevistamos, obviamente para hacer nuestro detrás de cámaras, nuestro making of de Docs MX, Docs DF, y Román muy sabiamente decía, los festivales, sobre todo los de documental, son espacios de agitación intelectual.
Son espacios donde pues, no solo vemos películas, sino que hablamos de los temas que las películas proponen, ¿no? Y ahora también los festivales se convierten en espacios de agitación política, ¿no? Social. Es a través de las películas que vemos, que percibimos de una forma diferente la realidad que nos rodea. Entonces, los festivales son sumamente importantes. Hay más de 100 festivales de cine en nuestro país. Garantizan la oferta a un cine de calidad, a sus muy diferentes propuestas y géneros. Hay festivales de cine para niñas y niños, hay festivales de cine de terror y fantástico, hay festivales de cine de género, LGTBI+, festivales de, pues bueno, cualquier cantidad de expresiones cinematográficas, ¿no? Entonces, no solamente para ver películas, sino también para relacionarse. También cada vez más los festivales se asumen como espacios de formación, ¿no? Sería muy egoísta pensar que voy a invitar al programador de un festival español y va a venir como jurado, entonces solamente lo voy a tener en el hotel viendo películas o cenando o comiendo con sus compañeros de jurado. Le decimos al director, oye, pues ¿por qué no das una charla? ¿O por qué no vienes a una mesa redonda? ¿No? Y esos espacios en los que socializamos nuestro gusto por el cine que hacemos, pues se vuelven espacios también de aprendizaje. Ahora en estas, pues ya digamos, cada vez más presentes ofertas digitales, pues ¿qué puedo hacer? Pues invitarles a que pues esta tarde vean en la página de festivalsanate.org la programación que en Filmin Latino hay para la noche de hoy, porque lo repito y lo reitero y lo reafirmo, para hacer buenas películas hay que ver buenas películas. Si solamente pensara que yo tengo el conocimiento, no necesitamos más pequeños Tarkovskis que salgan de las escuelas de cine o comunicación, necesitamos cineastas de verdad y que se eduquen a través de la mirada. ¿Y cuál es la mirada? Pues la de las películas que vemos. Porque además vemos referentes que nos invitan pues, a cuestionarnos si por ahí va una forma para aproximarnos a una película, a un corto, a un documental, ¿no? Entonces, pues nada, ¿qué puedo decir? Ahora sí que ya casi digo que ya no sé hacer otra cosa. Llevo 15 años haciendo el festival, cada vez me apasiona más. No debo, no sé si debería o no confesar que hay días que me levanto y digo, ya no, ya, es tiempo de cambiar. Pero entonces digo, pues, ¿qué voy a hacer? Si no sé hacer otra cosa. Muy bien, Inti. Oye, ¿ya terminaste, perdón? Sí. Además. Yo quería, bueno, regresando un poco al tema del docs, les quería contar una cosa, pensando en que probablemente a la gente que nos escucha, a algunos les interesa hacer docu, editar docu, o por algo están en esta conversación. Dice Daniela, un segundo, Dani dice, en un momento iniciaremos con el Q&A. Ok. Recuerdo un Docs in Progress que la directora del festival del Sanfic, Gabriela, fue a llevar su película al Docs in Progress, ¿no? Y normalmente, bueno, originalmente nosotros lo habíamos pensado como mucho más para gente que no estuviera, ¿no? Que no estuviera tan segura de su peli, a lo mejor directores más jóvenes. Y a mí me sorprendió mucho ver que la directora del Sanfic, que es o sea, ella es directora del Sanfic, el Festival de Santiago, pero aparte tiene una distribuidora, aparte es productora, aparte, o sea, estaba tallereando una peli en el Docs in Progress. Y le dije a Gaby, oye Gaby, ¿por qué trajiste en el Docs in Progress tu peli? O sea, era mi gran duda, ¿no? Si tú puedes estar aparte de llevarlo a cualquier festival, a tallerearlo, no entendía bien el asunto. Y me dijo, mira, lo que pasa es que al final yo me quiero alejar, tengo mucha duda de que si este relato lo entiende un mexicano o un colombiano o un venezolano, porque de pronto
en Chile se hace este cine que es como medio localista, esas no fueron sus palabras, pero algo así era, ¿no? Y yo quiero saber si esta historia, que es muy chilena, se entiende para un humano que no sea chileno, ¿no? Y bueno, eso me lleva a mí a dos reflexiones. Número uno, muchas veces contamos historias o creemos que tenemos una historia, pero en realidad no se entiende o no se está contando. Y eso le pasa al más novato y al más experimentado, desde mi experiencia. Puede pasar. Entonces, es muy valioso estos espacios donde tú reúnes a gente que no tiene nada que ver con la película, que no le caes bien, que no le caes mal, que no es tu novio, que no es tu tal, y enseñan la peli, y aparte si son ojos entrenados, mejor, o sea, un editor, un programador, un tal, y lo que el feedback que te dan, pues te puede ayudar mucho, te puede sorprender. ¿Por qué? Porque una cosa que me decían es, bueno, a todos nos da ceguera de taller, ¿no? Todo el mundo estamos tan metidos en un proyecto que uno ya no sabe ni lo que está viendo a veces porque ya pasaste muchos años, muchos meses en ese proyecto. Y entonces cuando lo muestras, dudas que tenías de si se entendía o no se entendía, se afirmaron o al revés, te das cuenta que eso que tú pensabas, pues nada que ver. Y entonces una pequeña audiencia te lo confirma, ¿no? Y eso, este espacio del Docs in Progress tiene esa cosa que me parece a mí que es súper rica, bueno, a mí en lo personal, no sé los demás, pues creo que sí. Y lo otro es que, bueno, regresando un poco al tema de la llamada Latinoamérica. Es curioso que a pesar, o sea, es curioso que no volteamos a ver mucho al sur los mexicanos, ¿cierto? Todos nuestros referentes por lo general son Estados Unidos, Europa, y yo en lo personal tengo muchos años que mis referentes, yo he buscado más referentes en Argentina, más referentes en Chile, más referentes, y descubres que hay mucho que aprender, que hay muchas cosas que ver. Y creo que a lo mejor en los 90s, en los 2000s, por cuestiones de tecnología, de que no se podía, no era tan fácil, ahora es un momento para mí bien interesante de voltear a ver al sur, ¿no? Y se los digo a ustedes como jóvenes, o sea, volteen a ver qué se está haciendo en los países en Sudamérica, cuál es la reflexión colombiana, cuál es, y vamos a descubrir qué cosas que han atendido ellos eh, el docu y la memoria de unas formas muy distintas a como lo concebimos los mexicanos. Y yo creo que hay una labor muy interesante. Yo en algún punto, y esto lo dejo así nada más, lo confieso un poco, una de mis fantasías era hacer un taller desde Tijuana hasta Antofagasta, hasta la punta, ¿no? Y hacer una reflexión hacia abajo, no hacia arriba, hacia el norte. Yo en lo personal como tijuanense estoy un poco cansado de eso, y a mí me interesa mucho más lo que dice Pato Guzmán, lo que dicen estos otros, ¿no? Donde creo que hay mucho que aprender. Y bueno, me callo y Dani va a tomar la batuta. Gracias, Marina. Pues bueno, ahorita vamos a abrir el espacio para preguntas de los que están aquí del público. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pónganlo en el chat o puede prender su micrófono. Alejandro González, dice yo. ¿Quién es ese, no? Sí, tengo una pregunta orientada pues a lo del tema de esta cuestión de la relación que existe entre la dirección y la edición en el documental. De repente tenemos mucho este diálogo de que una buena parte de la estructura, una buena parte de la idea final de un documental realmente se consolida cuando ya estamos en la sala de edición. O por lo menos este discurso no se ha manejado de manera bastante popular académicamente hablando. En el caso de ustedes que tienen un poquito más de este insight, de esta visión interna y de la experiencia también, quisiera que nos platicaran un poquito acerca de cómo se da la relación cuando, Marina ya más o menos hace ratito lo estaba comentando, cuando hay un director y un editor, o una directora y una editora, tienen visiones diferentes al momento de que empiezan a trabajar en la sala de edición y cómo logran reconciliar estas visiones. De repente en los documentales se trabajan con crews más pequeños, con equipos de producción, en donde a lo mejor el mismo director termina encargándose de la edición o ya hizo chamba también de productor, pero cuando sí hay oportunidad de que haya figuras distintas con diferentes visiones creativas, una vez que llegan a la sala de edición, ¿cómo reconcilian o cuáles son las mejores, qué recomendarían ustedes para hacer esta reconciliación de visiones? Pues a ver, creo que aquí va a haber un pimponeo de ideas con Marina, porque
Yo parto mucho desde la confianza, porque creo que el editor no es un técnico. Para mí los editores son creativos y, y tiene que haber mucho diálogo. Porque si yo me sentara en una mesa a montar mi película y entonces le estoy diciendo al editor, ¿no? A ver, cámbiale aquí, pon acá. A ver, quítale 2 cuadros. A ver, ¿por qué no cambias esto? Entonces, tengo un técnico que opera los botones del programa de edición y va haciendo lo que yo digo. A mí me gusta más trabajar con editores que me propongan, que me cuestionen, que me de alguna manera ofrezcan una retroalimentación en el proceso, ¿no? Creo también que, como lo decía hace rato, es importante que ejercitemos más el proceso de la escritura documental, porque efectivamente si salimos con la idea de una premisa temática o de personaje, a grabar y 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 tener horas y horas y horas y horas, horas de material, el proceso se va a alargar y vamos no solo a gastar más dinero, porque cada semana o cada mes de un editor cuesta dinero, pues vamos a también entrar a un terreno muy pantanoso, que es no saber bien, del que muchas veces no se sabe bien cómo salir y que estos laboratorios de work in progress o de finalización ayudan mucho. A mí me anima más este proceso de decirle al editor, aquí está el material, este es el guión de la película, pero siéntete libre en proponer, porque además, pues, ese ojo agudo en el que de pronto una imagen que a lo mejor volteé, le dije al camarógrafo, oye, grábate, graba eso, graba eso, graba eso. Se me olvidó porque además fue una imagen que me... Y el editor lo rescata y dice, mira, esta imagen nos sirve perfecto para hacer este puente entre esta secuencia y esta otra secuencia. A mí ya se me había olvidado esa imagen y recupera sentido desde la mirada del editor, ¿no? Entonces, digo, cada quien puede tener sus propios procesos, pero no sé, Marina. Bueno, yo creo que, bueno, es una pregunta muy compleja desde mi punto de vista y creo que depende de un montón de factores. He visto de todo y he estado en diferentes procesos que desde ahí voy a partir. Seguramente a lo mejor me está viendo un editor o tal y va a decir, no, ella miente. O no estoy de acuerdo, porque creo que es algo muy subjetivo. De entrada, cuando un editor y un director están unidos mágicamente y cortados con la misma tijera y tienen la misma visión de la película, está buenísimo. Pero no siempre sucede eso, ¿no? Entonces, digamos, en un mundo ideal es el director tiene una idea, ojo, sí existe en el material, porque luego los directores pueden grabar cosas, pero luego no graban todas, ¿saben? Muchas se las imaginan, creen que está ahí. Y entonces, como yo creo que ese material que filmé, yo me imaginé la película y luego lo grabé, entonces el editor tiene la consigna de hacer que ese material florezca, pero luego descubres que muchas veces ese material no está ahí como se lo imagina, o sea, en realidad no existe, ¿sí? No sé si me estoy explicando con esto. Cuando pasa eso hay un problema, en donde el director y el editor no están de acuerdo. Esa puede ser una realidad. La otra realidad puede ser que el editor y el director no tengan rapport creativo. Yo he visto a grandes editores, yo no voy a decir un nombre, pero yo trabajé con un gran editor, el editor que probablemente tenía más películas en el país y vi cómo le quitaron una película. Y me dijo que esto te sirva de lección de humildad, de que no importa que seas el editor con más películas en el país, a veces no le entiendes al director. Y entonces llega a lo mejor ese material llega con otro editor y es la película que la persona se imaginaba, porque también a veces no hay química creativa, eso también es una realidad. Yo tuve una experiencia con una película en que yo no estaba de acuerdo con el director, nos peleamos, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer caso, yo voy a hacer mi corte, se la enseñé, y él hizo su corte, ¿no? Porque él estaba convencido que se podía contar de otras formas, yo estaba convencida que no, tal, proceso medio largo, se la enseñé y al final fue, bueno, sí, tienes razón, me gusta tu versión,
¿no? No es que tenga razón, me gusta, bueno, va. Entonces creo que es muy diferente, o sea, creo que es muy diferente en cada caso, porque cada proyecto es un mundo de sensibilidades, de egos también, de puntos de vista, de gente muy impaciente para sus pelis, hay gente con toda la paciencia del mundo, hay gente muy dulce, hay gente que tal, y hay editores de todos los tipos, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla entre que también es callo, o sea, conforme vas agarrando proyectos, no es lo mismo ser un editor a lo mejor junior a un editor senior o un lead editor que ya. Entonces, no sé, son un montón de cosas, ¿sabes? O sea, que se juegan en la sala de edición y en la post también, ¿no? Entonces, yo diría que más que conciliación, es más bien si un director y un editor que no están de acuerdo con una película pueden convivir con la idea de que a la hora de editar siempre se sacrifican ciertas batallas y hacer propuestas de montaje y decir, ¿qué te parece esto? No, no me gusta. ¿Qué te parece otra cosa? No, no me gusta. ¿Qué tal? ¿Y dónde están los problemas? También hay problemas del orden de lo formal. Hay problemas de estructura, hay problemas de ritmo, tal, no te gusta cómo son representados los personajes, en fin, hay mucha tarea, ¿no? Que se tiene que hacer mucho talento. Entonces yo no podría contestar en la precisión, con mucha precisión esa pregunta, pero creo que cada caso es súper diferente y que se tiene que analizar de formas distintas. De acuerdo contigo, Marina. A ver, Roberto Ledés nos hace otra pregunta. ¿Cómo deberíamos reconciliar la visión occidental con la visión latinoamericana? Que es un poco un tema que tú pusiste en la mesa y que creo que es importante retomarlo. Cuando se vive justo en un contexto donde ambas culturas conviven, se rozan entre sí, es decir, este contexto tan específico que es la frontera de México con la hegemonía. A ver, yo te diría, Roberto, a mi humilde opinión, que justamente no debemos pensar en reconciliar. Yo creo que no hay nada que reconciliar. Como bien lo decía Marina, tenemos que voltear al sur. No, o sea, digo, y tal vez en su realidad, pues sí, es contundente el rozar con la hegemonía, porque pues, viven en la frontera, ¿no? Eso no limita que no puedan también voltear una mirada, digamos, cinematográficamente hablando, y curiosamente también, empezar a tratar de tener estos referentes. Justo algo que me resonaba de lo que comentaba Marina de la experiencia de Gaby Sandoval cuando trajo El Negro a Docs in Progress, me acaba de suceder el martes cuando estaba en este laboratorio de finalización de primeros cortes en el Festival de Viña del Mar en Chile, y había una película sobre un tema muy local, ¿no? Como saben, en Chile en el 73 hubo un golpe de Estado, hubo una dictadura larga y hubo mucha represión, y esa represión llevó a muchos casos de tortura y de desaparición política. Y entonces esta película, además muy original en un sentido porque, o sea, estaba en un laboratorio documental, pero era una suerte de ficción porque el dispositivo narrativo que propusieron los directores fue invitar a un expreso político torturado a evocar un poco lo que le sucedió a través de una puesta en escena que digamos, sugería el rodaje de una película de ficción con la historia de este personaje. Y entonces, justamente mi comentario, o digamos, el comentario que les hacía es decir, o sea, yo conozco muy bien la historia de Chile, pero me preocupan ciertos aspectos que yo creo que un ciudadano común y corriente mexicano, o incluso chileno tal vez, o costarricense, pues no va a entender bien, ¿no? Entonces, un poco jugando con tu pregunta, Roberto, o sea, yo creo que América Latina, primero, es una región
cultural, nos une la lengua, hablamos el mismo idioma más de 350 millones de personas, nos unen también la historia, ¿no? La historia de la colonia, de la conquista, de la historia de nuestros pueblos originarios. Entonces yo creo que algo que nos va a fortalecer en el futuro va a ser asumir estas similitudes que tenemos como latinoamericanos, que también las hay en diferencias, ¿no? También y particularidades, no somos iguales mexicanos y chilenos, pero somos muy parecidos. Entonces yo creo que eso debe animarnos a buscar no una reconciliación, sino una búsqueda por una identidad que nos une y que yo creo que nos va a fortalecer. Yo quisiera, bueno, retomando la pregunta de Roberto, que me parece es un tema muy complejo, pero me atrevo a decir algo, que a lo mejor estoy mal, pero lo voy a decir, porque así es la vida. Si asumimos que como mexicanos, durante varias décadas, lo que se veía en las pantallas era lo que Televisa o el canal público, ¿sí? Imagínate tú eso, cuando no existía el internet, pues. Toda la información que no estuvo ahí, ¿sabes? Nuestro acercamiento con lo que eran las noticias, los documentales públicos, bla, bla. O sea, si nos volteamos a ver un poco el pasado, nos vamos a dar cuenta que ahorita tenemos un chingo de tarea que hacer, de investigar. Toda esta especie de memoria mexicana medio olvidada y que somos muy buenos para olvidar. En ese sentido, yo te diría que, bueno, pues yo no tengo la más remota idea, ¿no? Cómo contestar tu pregunta en sí, como no tengo la respuesta, pero justamente esto es lo que genera Docs o lo que genera el festival, el hacernos las preguntas, porque las respuestas creo que muy poca gente las tiene, o si las tienen yo no los conozco, pero sí hacernos ese tipo de preguntas, ¿no? Cómo yo en lo personal, en cuanto al documental, tiene mucho que ver con el proceso de los desaparecidos, los argentinos y los chilenos, por sus dictaduras, tienen una aproximación al material histórico muy distinto al de los mexicanos. Tienen una visión en donde a ellos les sirvió el archivo audiovisual para llevar a corte internacional y poder, por ejemplo, ¿no? Enjuiciar a Pinochet. Entonces, para ellos, el dispositivo visual, ¿sí? La reproducción, sí les sirvió para hacer un fenómeno mundial que tiene que ver con la justicia internacional, ¿no? Es decir, llevar a un dictador. ¿Por qué? Porque había unos archivos y Imagínate tú ese mundo que nosotros como mexicanos lo tenemos negado, ¿no? Aquí hay un montón de fosas, hay un montón de tal. Entonces, el acercamiento latinoamericano al archivo visual, no estoy hablando del documental, al archivo visual, es bien distinto al mexicano. ¿Cuál? No sé. Tendríamos que ponernos a hablar muchas horas. Pero a mí justamente, y lo voy a hablar como tijuanense, bien, o sea, estando en una ciudad que puede ser muy violenta como Tijuana, cuando me acerqué al documental de ciertos directores que conocí en la Ciudad de México, me di cuenta que no me gustaba tanto como el latinoamericano, porque me hacía más sentido el que había visto en el sur del continente. Y de ahí nace mi interés, ¿sabes? Entonces, yo más bien eso, ¿no? O sea, me gusta tu pregunta porque yo tengo la misma pregunta que tú. Y no olvidemos, querida Marina, que, por ejemplo, hace, bueno, muchos o no tantos, muchos años, el cine clásico, el cine de oro mexicano, digamos, era casi el único cine visto en América Latina, ¿no? Yo he tenido experiencias casi, no sé, fantásticas o como realismo mágicas, cuando de pronto caminando por un pueblo muy chiquito, perdido en Colombia, de repente escucho música ranchera, ¿no? O haber visto, por ejemplo, hace muchos años un documental que se llama Chile Mexicano. Y Chile Mexicano es la historia de un pueblo que se llama Chanco, en Chile, que celebra cada año su festival de la música ranchera. Y se visten de charros y adelitas y van a caballo y cantan rancheras, ¿no?
Y bueno, ya no digamos el fenómeno del Chavo del Ocho, que pues, llegó a todas las pantallas latinoamericanas, ¿no? Entonces, esos fenómenos de interconexión cultural a través de lo audiovisual es un fenómeno que tenemos que también empezar a traer, ¿no? Y yo creo que vale mucho la pena. Ahorita les pongo aquí en el chat una página que se llama Retina Latina, es una página colombiana de cine documental y cine de ficción y cortometrajes, gratuita y abierta a toda América Latina, así que les recomiendo Retina Latina y vean lo que puedan, lo que les guste, lo que les anime, ficciones, documentales cortos, eh, porque de esa manera vamos a crear estos referentes que nos ayuden a reencontrarnos y a conectarnos, porque estoy seguro que muchas y muchos de ustedes, pues, eventualmente en el desarrollo de su carrera profesional, algunos quieran migrar o mirar al norte y otros al sur. Y cualquiera de las dos opciones es válida porque estamos buscando opciones, interconexiones. Ahorita estoy empezando a coproducir una película chilena, que es una historia, una anécdota muy bonita de un chico pastor porque pastorea ovejas en los Andes, en la sierra de los Andes chilenos. Él se llama Custodio. Y él le llegó la música mexicana, la música ranchera desde muy pequeño. Y su sueño, que es un poco la anécdota o la historia de la película, él aprendió a tocar el acordeón y quiere tocar con los Tigres del Norte. Y entonces, más allá de producir una película, yo lo que quiero es que Custodio toque con los Tigres del Norte. Y eso es parte un poco de lo que es hacer documental, realizar sueños también, ¿no? Así como por un lado queremos cambiar el mundo o cambiar y pensar en México como un país donde no haya desaparición forzada, pues también mi sueño es que Custodio venga a México y se suba a un escenario y toque con los Tigres del Norte una canción suya, ¿no? Entonces, eso, el documental, el cine es un terreno donde nos movemos y donde espero nos movamos y removamos a otros también, ¿no? Que no sea el documental un cine incómodo porque nos confronta a realidades que no nos gusta ver y cerremos los ojos, sino al contrario, los abramos para cambiar lo que no nos gusta, ¿no? Y eso es un poco la idea que ahora se socializa y se habla mucho, ¿no? El cine de impacto, ¿no? El documental de impacto, ¿no? Las campañas de distribución de impacto, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues hacer que una película genere conciencia. Ahí está el caso, y si no la han visto, debe estar en Filmin Latino, Hasta los Dientes. Una película sobre Jorge y Javier, los dos estudiantes del TEC de Monterrey asesinados por el ejército y que en el acta ministerial quieren engañarnos diciendo que eran sicarios y que iban armados hasta los dientes. Y no, fueron dos estudiantes asesinados. ¿Y qué hizo la película? La película hizo que la secretaria de Gobernación se parara en el pleno del Senado a declarar públicamente un perdón a los padres de estos dos jóvenes asesinados, ¿no? Y bueno, como eso hay otras películas. ¿Qué pasó con las abejas? ¿No? ¿Qué le pasó a las abejas? Una película que en Yucatán nos habla del cambio climático y nos habla de cómo las abejas se están yendo. Y entonces, bueno, hay infinitas posibilidades de hacer películas a partir de lo que volteemos a nuestro alrededor y de lo que también nos preocupe o nos ocupe a nosotros como creadores, como cineastas, como documentalistas. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿No? Nos estamos aburriendo seguramente. Parece ser que no. Se cayeron los mariachis. Parece ser que no. Bueno, deben estar cansados después de ya una sesión y otra sesión. Yo quiero, digamos, no voy a decir ir cerrando, o sí, pero quiero realmente ¿Cómo estás? felicitar esta iniciativa. Creo que
abrir este espacio, este laboratorio es sumamente importante para pues, conversar sobre los temas que se han puesto en la mesa. No pude asistir ayer a la plática de Román, ¿no? Me interesaba mucho, ¿no? Esta aproximación a la historia del cine documental mexicano, cómo hemos evolucionado en un camino y hacer del documental mexicano no solamente una herramienta de reconocimiento de nuestras realidades, sino también uno de los más importantes embajadores culturales de nuestro país, ¿no? El documental mexicano, déjenme decirles, gana más premios internacionales que la misma ficción, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues, son realidades que pues, en otras latitudes cautivan, atrapan y también ayudan a ver el México que somos, ¿no? Desde toda la diversidad que es, ¿no? Y de toda la riqueza que tenemos. Tampoco, y no quiero que nos vayamos de aquí con la idea de que el documental solamente tiene que abordar los temas que nos duelen, tiene que abordar los temas que nos alegran, que son festivos, que son nuestras tradiciones, que son los taquitos de Ensenada, ¿no? Los tacos de langosta, ¿no? También celebrar la diversidad y eso, que son las búsquedas que cada una y uno tengamos para contar y compartir historias. De eso al final se trata de hacer películas, documentales o de ficción o animaciones o experimentales también, buscar nuevas narrativas, buscar nuevas formas de contar y compartir historias. Gracias, Cinti. Pues bueno, creo que ya con esto vamos a cerrar. Parece ser que no hay otra pregunta. Pues primero que nada agradecerles por su tiempo y por el espacio. Inti y Marina, muchas gracias por parte de la Universidad de Tijuana.